¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Hoy hemos venido a recoger maíz. Lo vamos a hacer con Alfonso, que les hemos pillado en plenas tareas. ¿Cómo están yendo, Alfonso? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues las tareas están yendo favorables porque el tiempo nos está dejando que llevemos unos días sin nieblas, con aire para que acabe de sacar los últimos grados que le quedan y la cosa va bien. O sea, que la niebla es lo peor que puede haber para el maíz en estos momentos. Si son nieblas de no resmeonas que no mojan, pues no, al final no pasa nada. Pues si son muy persistentes, al final el maíz, el grano absorbe humedad y te sube grados de agua. No sé cuánto les queda ahora mismo por trabajar o cuándo podría estar terminado todo esto. Este cacho de aquí hoy está finiquitado. Porque ¿cómo ha ido la campaña en general? Bien, la campaña está yendo bien, hemos esperado unos días que a ver si cae alguna heladilla para que acabara de bajar a los grados primos de cosechar y de momento las humedades van muy bien. Sí, se termina de recoger, pero ¿este maíz qué destino tiene? El maíz este es pienso, solo vale para pienso. ¿Y hay que tener alguna precaución a la hora o bien de recogerlo o bien a la hora de cuidarlo para que sea bueno para los animales? Pues que no cogerlo con humedad, porque al final el secadero, si está con mucha humedad, lo estropea, que al final va en decremento de la rentabilidad del agricultor. Pero vamos, por lo regla general el maíz, cosechándolo bien y haciendo las cosas bien, no tiene ningún misterio. ¿Cómo se está cotizando ahora mismo el maíz en los mercados? Ahora el maíz está en unos precios muy altos, pero claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque las materias primas están también disparadas. Por consiguiente, la campaña siguiente, pues la rentabilidad va a bajar muchísimo del maíz. Es lo que estamos viendo, ¿no? También con otros cereales que al subir la materia prima se están empezando a complicar las cosas. Al final esto es una rueda, sube la materia prima nuestra, pero lo que compramos nosotros también sube. O sea que y lo nuestro no sube en relación con lo que suben las otras materias primas. Por lo consiguiente, pues si antes tenías, yo qué sé, por decirte una estimación, 8 toneladas de maíz de ganancias, pues igual este año 7 o 6. Es verdad que ahora mismo, por ejemplo, los pantanos están con muy poquita agua, es algo que preocupa sobre todo para cultivos como el maíz, ¿no? A lo largo luego de la campaña. Hombre, al final nosotros dependemos del pantano de Aguilar. El pantano de Aguilar es un pantano bianual para riego. El año pasado acabamos la campaña con 160 hectómetros y este año, como la Confederación parece que prima más producir electricidad que los agricultores, pues le han dado la vía libre a Iberdrola y venga, pues a producir luz, que los agricultores si no riegan pues no les pasa nada, hombre, que esos comen el cochino que tengan en casa y poco más. Nosotros no pintamos ni para la Confederación ni para nadie, no pintamos nada. ¿Y hay preocupación de cara a la próxima campaña? Pues como venga un invierno seco, pues igual el año que viene ni maíz ni remolacha ni nada. Nos limita Confederación a los caudales y nada, pues nos iremos todos a veranear sin gastar mucho, porque no nos va a dar. Y eso, ¿sabes? Porque nosotros dependemos del pantano de Aguilar. Que venga una primavera de lluvias y nieves, porque el pantano de Aguilar es primaveral, nomás se recarga en primavera. Pero claro, aquí mientras que la luz esté cara y Confederaciones Eléctricas no les ponga un límite de caudal, cosa que a nosotros sí que nos pone, pues me ha enganchado. Lo que no necesita el maíz son muchos fitosanitarios. El maíz principalmente es un tratamiento en preemergencia y ya con eso controlas todo, ya no te hace falta más tratamientos. Igual si se escapa alguna hierba que el de preemergencia no lo haga, uno de post, pero por regla general con uno de preemergencia, nada más sembrar, le riegas, incorpora al suelo y ya no nace nada. Hablábamos de la cantidad de agua que se necesita, de esa preocupación por la sequía que hay en los pantanos y para precisamente ahorrar agua también a la hora de regar es muy importante esa modernización. La modernización es importante para cualquier cultivo, me da igual trigo, cebada, que lo que sea. Tú este maíz, si le vas a regar por pie, consumiría el doble de agua que regándole con un cañón que está regado de esto, con un pío, con cobertura, y además la producción regado por pie está comprobado y demostrado que es bastante inferior que regado por aspersión. Y hay preocupación, imagino, también entre los agricultores por la llegada de ese maíz transgénico que aquí no está permitido, pero que sí que está permitido que llegue de fuera de otros países. Preocupación no, es que aquí jugamos en otra liga. Aquí no nos dejan hacer nada, pero la importación de productos de fuera no se mira nada. Me da igual con naranjas que con maíz, que con lo que sea. Lo que traen de fuera es todo sin controles ninguno
Y aquí nos miran hasta el último pedo que nos tiramos por si contaminamos con la capa atmosférica. Entonces aquí o jugamos todos con la misma baraja, o esta baraja se tiene que romper en algún sitio y el día que se rompa va a ser fuerte. Pero ¿cómo puede ser posible que aquí no te dejen, por ejemplo, cultivar ese tipo de maíz, pero no pongan ningún tipo de limitación para que entre de fuera? Si al final no se deja cultivar porque consideran que no es bueno, no cumple con las garantías y las condiciones necesarias, ¿por qué dejan que sí que entre en el mercado? Porque aquí en Europa somos más papistas que el Papa. O sea, traemos todos los productos de fuera porque el maíz viene OGM y lo traemos, lo consumimos, no pasa nada. Pero aquí, como los lobbies ecologistas son los que mandan en el Parlamento Europeo, pues aquí son los que nos ponen las normas a los agricultores, que parece que tienen más peso los lobbies ecologistas que los agricultores. Un maíz OGM solo está permitido en la zona creo que de Huesca, pero para el taladro. Que ahora mismo, si este maíz nos dejara un maíz con un OGM para el total, gastaríamos menos, sería menos contaminante, porque ahora vas con otros herbicidas con más dosis, y de otra manera con un OGM con herbicida de total sería con 1 litro soluciona todo el problema de malas hierbas. Pero hay que hacer caso a los ecologistas y a los verdes, esos que están en Madrid en el sillón sentaditos y ven el lobo desde su casa y dicen, anda, mira qué bonito cómo corre por el páramo. Y otro problema al que tiene que enfrentarse el agricultor, por ejemplo en este tipo de cultivos, en los cultivos de maíz, son los daños, ¿no?, por la fauna salvaje, especialmente por el jabalí. Aquí los agricultores nos tachan todos de que somos contaminamos y todo, pero al final somos los más verdes. O sea, tú ahora en el maíz, cuando lo sembramos, pues está el jabalí pues comiéndose las maíces recién sembradas. Ya cuando ya está el maíz en grano, va el maíz a comer las maíces. El grajo, no sé qué, o sea, damos de comer a todos los bichos que haya por la faz de la tierra, los agricultores les damos de comer y encima gratis, que nos cuesta de nuestro bolsillo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, os vamos a dejar seguir trabajando. Nos vamos a ir ahora con nuestro compañero Hugo a ver cómo está la problemática de la lana. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Pablo, equivocarse es humano, pero equivocarse con el Cordero no tiene perdón de Dios. Fíjate en el origen nacional del lechal, cordero y cabrito, o pregunta a tu carnicero. Nos encontramos en Fuentes de Nama y estamos en la explotación de ovejas de Mari Carmen Infante. ¿Cómo está? Hola, encantada. Bueno, lo primero de todo, Mari Carmen, queríamos preguntarle qué es lo que hace con la lana de estas ovejas, porque se vende, ¿verdad? Sí, todos los años. Hay que esquilarlas porque por bienestar del animal hay que esquilarlas. Eso es igual que si a nosotros en verano nos pondrían 2 abrigos. Entonces no podría ser, hay que esquilarla. ¿En qué momento se realiza este esquileo? Pues normalmente en el mes de junio o julio. Son los meses para el esquileo. Hay gente que incluso esquila 2 veces, en el mes de marzo o abril y luego en agosto. Nosotros no, en nuestro caso solo se esquila 1 vez al año. ¿Cuál es la raza de oveja que tiene aquí en esta explotación? Asad. ¿Y qué ocurre cuál es el problema que ocurre a la hora de vender esta lana? Pues nada, pues que la lana nos pagan 4 céntimos por ella y nosotros para esquilar pues estamos empleando 1,50 € por oveja. O sea, rentabilidad 0. Es una de las labores que se hacen pues porque hay que hacerlas para el bienestar del animal y hay que hacerla, no nos queda otra. Y luego todo eso conlleva, ya no es la rentabilidad, es que también pues conlleva trabajo. Eso de día que se las esquila, es un día de alboroto, que el animal sufre y bueno, pues digamos que es un día descolocado, pero hay que hacerlo. Claro, es un tipo de lana diferente al de las ovejas merinas, ¿no? Un tipo de lana más vasta. Que ¿para qué se puede utilizar esta lana? Pues hombre, me imagino que se puede utilizar porque toda la vida se ha utilizado. Mi padre se tiró toda su vida con ganado y esta raza concretamente durante muchos años y se lo han llevado y se lo recogían y esquilaba las ovejas, pagaba a los esquiladores y todavía le sobraba un poquito de dinero.
O sea, que me imagino que lo que se hizo en su día se puede hacer ahora. La bajada, pues no la sé. Sí, es verdad que la merina es la lana más fina, pero lo de este ganado concretamente tampoco es una lana dura que no se pueda trabajar con ella. No lo sé, lo que está pasando en el mercado. Claro, porque el rendimiento al final que se obtiene antes sí que era mayor, ¿no? En el pasado. El rendimiento... Cuando se vendía la oveja, perdón, la lana de este tipo de oveja antes se obtenía un mayor rendimiento que los 4 céntimos que se pueden obtener ahora, como Sí, usted sí, indica. sí. El rendimiento, ya te digo, se esquilaba, se pagaba a los esquiladores con la venta de la lana e incluso en algunas ocasiones sobraba algo de dinero. Yo eso lo he visto en casa de mi padre, sí. Eso ya llevamos años que, vamos, yo no lo he conocido y llevo con ganado 30 años. Claro, por lo tanto ahora lo que ocurre es que la producción de la lana se está reduciendo, ¿no? Al no tener rendimiento, quizá existen ganaderos que tienen que cerrar las explotaciones por no conseguirlo. No, cerrar las explotaciones por el tema de la lana no, pero yo sé que hay ganaderos que no lo comercializan. O sea, se están deshaciendo de la lana o en algunos casos lo tienen ahí estancado en casa. Yo en el caso mío no, en el caso mío pues lo das, porque al final, ¿qué haces? O sea, es algo que te tienes que desprender de ello. Te duele porque has visto antes los rendimientos que había, pero te tienes que adaptar a lo que hay. Es decir, sale más rentable no venderlo y esconderlo como usted indica o dejarlo en casa que venderlo porque cuesta mucho más producir. Te quedas igual, porque lo que obtienes de la lana no es nada, pero digamos que ya es un poco por orgullo de decir, bueno, pues mira, sobre que no vale nada, pues ya está. Así, vamos, no hago daño a nadie, porque si no lo necesitan... ¿Y existe alguna forma de compensar estas pérdidas? Pues mira, yo creo que la mejor manera de compensar estas pérdidas es que todo valdría lo que tiene que valer. Es triste, todos trabajamos pues para sacar un beneficio. Ya no queremos hacer, porque la lana es una vez al año, pero por lo menos que poder pagar a los esquiladores con lo que vale la lana. Yo creo que es muy triste esta situación, pero no sé cuándo va a parar. La verdad es que no tengo muchas esperanzas, porque ya llevo muchos años viendo esto. ¿Alguna solución podría ser, por ejemplo, ayudas? Bueno, pues las ayudas siempre nos vienen bien. Llevamos ya unos años que gracias a las ayudas pues vamos sacando un poquito la cabeza, porque hay que reconocer que las cosas están... Y ahora también me pasa a mí que se están poniendo un poquito feas, porque tenemos el tema de la luz y todo eso son costes, y pues eso, lo que comen ellas vale, la leche también está valiendo dinero, pero si haces un balance total, estás todos los años perdiendo, todos los años pierdes. O sea, al fin y al cabo va cada vez la cosa más hacia abajo. Sí. Yo tengo 3 hijos, 2 chicos y una chica, y ninguno de ellos se va a dedicar a esto. Están viendo el trabajo que conlleva, lo que sale y que te sacrificas una vida. El ganado, sea el tipo de animal que sea, son muchas horas al día y llega un momento que no compensa. Sin embargo, lo que comentábamos al principio, que sí que chocaba que antes sí que hubiera esa rentabilidad y ahora con el paso de los años no exista, ¿no? También es verdad que en Castilla y León esta producción de lana sí que ha disminuido, sin embargo, en el resto de España ha aumentado la producción de lana. Pues porque a lo mejor son ganaderías que están más dedicadas al tema de la carne y aquí a lo mejor esta zona está más metida en la producción de leche. Entonces ahí a lo mejor cuando es el tema de la carne, pues puedes manejar más ganado, por decirlo así. En cambio, si vas a la producción de leche, pues oye, el ordeño conlleva muchas horas, luego está el lechazo que te lleva muchas horas, no puedes tener una explotación con tanto animal. Antes era la producción de lana una de las fuentes principales de ingresos para los ganaderos. No, ha sido uno más. O sea, decías, bueno, esto lo tengo que hacer porque eso, digamos que no era un ingreso con el que contabas, pero ayudaba a la hora de que no tenías que desembolsar dinero, como nos pasa ahora, para pagar a los esquiladores. Es que ahora lo que ocurre es que cuesta más, básicamente, mantener a la ganadería porque no hay esa
ayuda que podía dar la venta de lana, ¿no? Digamos que hay muchas cocinas dentro de las ganaderías y ahora se da el tema de la lana. O sea, no hacemos nada más que estar saltando baches, ¿sabes? O sea, el tema de la lana, pues oye, si valdría más, pues pagábamos a los esquiladores y era un dinero que no nos teníamos que desembolsar. Así, pues llegando a esas fechas, sabes que todos los años cuentas con un dinero que hay que pagar a los esquiladores. En su caso, ¿nos puede explicar cómo ha ido viendo esta disminución de rentabilidad a la hora de vender la lana con el paso de los años, desde que trabaja usted hasta el día de hoy, que ya decimos 4 céntimos por oveja? Bueno, pues al principio sí que era prácticamente, pues bueno, no pagabas todo, pero la mayoría sí, lo pagabas de lo de la lana. Digamos que tuvimos ahí unos 6-7 años buenos, luego fue disminuyendo, pero ya de 4 años para acá, pues estamos con estas cifras tan ridículas, que son ridículas. Yo entiendo perfectamente a la persona que no la quiere comercializar, pero bueno, ¿y qué haces con ello? La lana, al fin de cuentas, no es nada más que estorbo, o sea, te lo tienes que quitar. Pero que entiendo perfectamente el que no la quiere comercializar también, porque pues son precios abusivos y te duele que con lo tuyo hagan eso. Porque al fin y al cabo yo creo que todo lo que se lleva se hace algo con ello. Yo estoy segura que tirarlo no lo tiran. Si te lo llevan es porque... Y luego, pues bueno, pues yo creo que es una cadena muy larga y nosotros somos el eslabón más débil. También otro de los eslabones más débiles, por lo que estoy pensando, también pueden ser los propios esquiladores, ¿no? Porque al obtener los ganaderos menos beneficio, quizás se contratan menos esquiladores para esa época de principios de verano, que es cuando se suele realizar, o se siguen contratando los mismos. Pues los esquiladores, no, son los mismos. Ellos vienen en una cuadrilla y hay años que hay 4, hay años que son 5, pero sí que es verdad que el trabajo del esquilador es un trabajo duro y la verdad, llevan unos años, ya bastantes años, que nos están aguantando el mismo precio. Que, oye, conforme la vida va subiendo, pues a lo mejor, y nos siguen aguantando el mismo precio. Siempre tienes que un poquito a la hora de cuando viene, pues decir, oye, a ver, ¿cómo va a ser este año? Mira, a ver, oye, que las cosas no van bien. Todos los años nos vemos en esa. ¿Y compensa? Pues les compensará. ¿Me lo dices por ellos? Por usted, más bien. Yo no tengo más remedio que quitar. Yo no voy a dejar nunca las ovejas con la lana puesta. Nunca, nunca, porque a la larga lo pagas. El ganado no está a gusto, tú la manejas peor y luego, pues oye, eres ganadera, te gusta tener las cosas bien. Y, pues eso, hay veces que incluso sabiendo que estás perdiendo, lo haces porque te sale de dentro. En este escenario ahora, con esta bajada de producción de lana, ¿cuál sería lo mejor que podría pasar? ¿Cuál sería la mejor solución? Pues que valdría como ha valido antes, o sea, qué menos que rentabilizar, poder pagar a los esquiladores, o sea, que ese gasto no le tendríamos que sacar de nuestro bolsillo, que yo creo que sale, Ahora, son muchos a meter la mano, y nosotros somos los que pagamos siempre. María Carmen, ¿cuántas cabezas hay en esta explotación? 700. Y de esas 700, si multiplicamos, al fin y al cabo, el beneficio que se obtiene tampoco es que sea muy grande, pero a nada que se pudiera al menos compensar con el que se paga a los esquiladores, aunque sea que se quede neutral, ¿no? Ni beneficios ni pérdidas, por lo menos que se quede neutral para que las ovejas puedan, lo que usted indica, poder vivir. Yo lo que todos los años se paga del esquileo del ganado son alrededor de 1.500 euros. Es el dinero que yo desembolso para esquilarlas, que menos que cubrirlo, Los mercados yo creo que de alguna manera se tenían que mover y hacer que esto funcione, porque es una pena que el día de mañana, cuando las explotaciones falten, nos acordemos de ellas. Hay que saberlo mantener y se puede mantener, pero no está en mi mano, está en manos de los de arriba.
Mari Carmen, pues muchas gracias por hablar con nosotros y esperemos que este precio de la lana pueda mejorar, ¿no?, a lo largo de los años. Gracias a vosotros y, oye, pues a ver si entre todos hacemos que esto funcione y que se mantenga, porque es una pena. A mí, por ejemplo, el ganado yo lo he vivido desde que nací con mis padres y me gustaría que seguirían existiendo las ovejas. Agricultor. En cebadas elige Lavanda por su precocidad, sanidad y producción. Su velocidad de llenado de maduración de la espiga, que es rapidísima. Por su rusticidad y precocidad, Lavanda es garantía de cosecha. Asaja considera que Teresa Rivera sigue maltratando a la agricultura y la ganadería. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del que depende la Confederación Hidrográfica del Duero, pretende no gastarse ni un solo euro en infraestructuras de regadío en Castilla y León en el nuevo periodo del Plan Hidrológico. El Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero para el periodo 2022-2027, que se encuentra en la actualidad en fase de anteproyecto, plantea un presupuesto de 2.743 millones de euros, de los cuales 536 serían para infraestructuras de regadío. Lo llamativo es que el Ministerio, que tiene las competencias en materia de aguas, se autoexcluye de la financiación de estas obras y lo fía todo a las aportaciones que puedan hacer otros ministerios, otras administraciones y los propios usuarios del recurso. Asaja presentará una batería de alegaciones a este nuevo plan hidrológico con el que el Gobierno, en vez de situar al agricultor en el centro de sus políticas y actuaciones, lo pone en la diana, haciéndole responsable de un presunto mal uso del agua y del deterioro medioambiental de ríos, acuíferos y otras masas de agua. La brutal subida de los costes de producción ahoga a agricultores y ganaderos. Asaja solicita una reunión de urgencia con el ministro de Agricultura para arbitrar medidas que palien la grave crisis de rentabilidad que afecta al sector. Los precios en origen no permiten hacer frente a las desorbitadas subidas de electricidad, gasóleo, piensos, abonos, semillas y otros factores de producción. En las últimas semanas, productos básicos en la cesta de la compra, como son el pan, la leche, carne o los huevos, ya han incrementado sus precios en los lineales de supermercados y grandes superficies, y el consumidor va a pagar más caros estos productos sin que los productores de los mismos puedan ver repercutidas estas subidas en sus cuentas de explotación. Asaja exige al ministro Planas un plan de choque urgente que aporte soluciones y garantice el buen funcionamiento del sector agroalimentario, algo que no solo redundará en beneficio de agricultores y ganaderos, sino también de todos los consumidores. La remolacha es el cultivo que más CO2 captura por hectárea. Son los resultados de un estudio realizado por el Itacil que revela que la remolacha es el cultivo número 1 en la fijación de CO2 por hectárea, concretamente 46,4 toneladas, excluyendo las emisiones producidas en todas las fases de cultivo, desde la preparación del terreno a la cosecha y en la transformación industrial azucarera. Viene esto a demostrar la importancia de la agricultura en la lucha contra las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Conviene recordar que el papel de la agricultura no solo es producir alimentos, sino que también es el principal valedor del mundo rural, junto con la ganadería. La crisis derivada del COVID-19 genera preocupación en la Comisión Europea, que ha presentado un plan para evitar que los ciudadanos suframos escasez de alimentos en los próximos meses, basado en la coordinación de todos los participantes en las cadenas de suministros de alimentos en la Unión Europea. El plan va a contar con parte pública, representadas todas las administraciones, y parte privada con agricultores, ganaderos y pescadores como principales actores. Asaja ha mostrado su preocupación, pues esta declaración de intenciones de la Unión Europea choca frontalmente con la estrategia de la granja a la mesa, diseñada por ellos mismos, que va a provocar reducir las producciones de alimentos y depender del mercado exterior, que será más caro, de menor calidad y sin las garantías sanitarias que ofrecen los agricultores y ganaderos del entorno de la Unión Europea. Los cultivos transgénicos y el uso de glifosato reducen la huella de carbono causada por la agricultura. Un estudio canadiense ha confirmado que el cultivo de semillas modificadas genéticamente, MG o transgénicas, en particular los cultivos tolerantes a los herbicidas HT, así como el uso complementario de glifosato, aumentaron el secuestro de carbono. En su publicación, los autores afirman que los países que prohíben los cultivos transgénicos y restringen el uso del glifosato, como está ocurriendo en la Unión Europea, están implementando políticas que no contribuyen a la sostenibilidad agrícola. El documento concluyó que la negativa al cultivo de semillas transgénicas en Europa origina una emisión extra anual de 33 millones de toneladas de CO2. Esto equivale al 7,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, de todo el sector agrícola europeo, aproximadamente lo que podrían emitir cada año entre 10 y 20 centrales eléctricas de carbón.
Las organizaciones agrarias piden la suspensión cautelar de la orden y argumentan que es contraria a derecho y perjudica gravemente a los ganaderos. Las OPAs recuerdan que un recurso similar ha sido presentado por las comunidades autónomas afectadas y ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional. En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales por comunidades autónomas que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, siempre parciales e insuficientes, para resarcir las pérdidas reales que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha. Asaja, COAG y UPA confían en que esta suspensión cautelar haría rectificar a la ministra Teresa Ribera y emprender el cauce del diálogo y la búsqueda del consenso para, entre todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera. Temor por las subidas de precios y desabastecimiento en la maquinaria agrícola. La crisis de materias primas también afecta a la maquinaria del campo, que en estos últimos años está a la vanguardia tecnológica, y por lo tanto la falta de chips semiconductores se está dejando notar en la disponibilidad de los aperos, tractores y cosechadoras. El sector agrario es muy receptivo a las nuevas tendencias en la maquinaria que precisa para el trabajo en el campo, y actualmente se está viendo penalizado en los precios que están subiendo de manera importante y también por los plazos de entrega, que en muchos casos sobrepasan los 6 meses e incluso el año. Esta situación está favoreciendo el mercado de segunda mano, muy importante en el campo, que está experimentando muchas ventas ante la imposibilidad de esperar a que se solucionen los problemas de las entregas de maquinaria nueva, que en algunos casos, como los tractores más avanzados tecnológicamente, pueden alargarse muchos meses. Y desde aquí, desde las oficinas de Asaja, hablamos con Carlos Ruiz. Lo hacemos sobre todo de ese seguro de forrajes, que incluye además una importante novedad. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué novedad estamos hablando? La novedad realmente venimos arrastrando, fue la novedad del año pasado, digámoslo así, que es la inclusión de la sequía dentro del seguro de forrajes y en el cultivo de la alfalfa. La verdad es que es una reivindicación que desde Asaja se ha hecho como mera cadena de transmisión de lo que la gente o los socios nos estaban solicitando hacia los ministerios y los organismos, para simplemente que ese cultivo, que en la provincia representa tiene una importancia bastante grande, trasladárselo a esos ministerios y que cubra ese riesgo que es la sequía, que hasta ahora no lo cubría. Como digo, a partir del año 2017, Asaja, digámoslo así, empezó con más hincapié, aunque veníamos reivindicándole antes, con más fuerza a reivindicar este riesgo, y bueno, pues al final el año pasado ya fue la novedad que se consiguió que la sequía estuviera incluida en el cultivo de la alfalfa. Muy importante porque además es un cultivo, el de la alfalfa, con mucha implantación en una provincia como la de Palencia. Pues sí, hay explotaciones con un porcentaje importante de alfalfa en secano. Pero bueno, para que veamos un poco y nos hagamos un poco la idea, el 26% de la alfalfa de secano de España se siembra en la provincia de Palencia y el 68% de la alfalfa de secano de España se siembra en Castilla y León. O sea que Palencia representa un 26% de toda esa alfalfa de secano de toda España. ¿Este seguro tiene alguna bonificación, alguna ventaja para los más jóvenes? Sí, igual que el otro seguro, igual que el seguro que hemos hecho de herbáceos y que todavía estamos haciéndole. Este seguro para los jóvenes también, por parte de la reivindicación de Asaja, pues tanto ENESA como desde la Junta de Castilla y León han apoyado esa ayuda, incrementando la subvención tanto ENESA, como digo, como la Junta de Castilla y León, lo cual a los jóvenes pues puede ser bastante atractivo, a un precio bastante atractivo. Hablábamos de esa cobertura por sequía, imagino que muy importante, sobre todo este año, porque las precipitaciones no terminan de llegar, pero no sé qué más coberturas tienen que tener en cuenta los agricultores a la hora de contratar este seguro. Bueno, ahora de momento sabemos que el cultivo de la alfalfa, pues que llueva o que no llueva, está en parada vegetativa y no le va a influir mucho. Hombre, sí que es verdad que cuando hay un invierno de aguas, pues normalmente la alfalfa, cuando empieza a evolucionar y empieza a activarse el cultivo, pues hombre, también se le nota.
¿Qué otras coberturas tiene? Preguntas, pues muy sencillo. La primera que tenemos que hablar es la fauna. ¿Por qué hablamos de la fauna? Pues porque las alfalfas es un cultivo plurianual, como todos sabéis, y bueno, pues en principio se puede entender que es un pequeño reservorio para topillos y bueno, pues están teniendo algún daño. Otros de los riesgos que cubre este seguro y que son importantes y que se valoran mucho y cada vez se valoran más, y por lo que nos están diciendo los agricultores y lo que estamos viendo en los siniestros que se dan, es si se moja la alfalfa. Es decir, si tú tienes una alfalfa, la siegas y esa alfalfa se moja y se estropea, pues eso estaría cubierto tanto la pérdida en calidad como la pérdida en cantidad, las dos cosas. ¿Qué plazos tienen que manejar los agricultores? ¿No tienen que perder de vista ese calendario? Eso sí es en el calendario para poder contratar este seguro. Bueno, pues más o menos tenemos un mes. El día 20 de diciembre acaba el plazo para contratar el seguro de la alfalfa. O sea, que tampoco se despisten. Efectivamente. El día 20 de diciembre, como te decía, tenemos el final. Pero yo no lo dejaría para el final. Hemos visto en el seguro de herbáceos que acabaron las bonificaciones por parte de Agroseguro, ese 5% que acabó el día 15, que hemos tenido algún seguro con algún problema, de que no está de alta en la base de datos de control integral de acceso a subvenciones y tal, y es posible que pierda esa bonificación del 5%, pues lo mismo digo con esto. Si la gente piensa hacerlo, creo que cuanto antes lo hagas mejor. Nosotros tenemos ya, para todos los que hacen las PAC con nosotros, tenemos ya un listado, en nuestras bases de datos para saber los años que tiene cada alfalfa, porque bueno, como es bueno recordar que las alfalfas de primer año no se pueden asegurar y las de más de 8 tampoco, se habría que asegurar las de entre 2 y 8. Bueno, pues todo eso nosotros ya lo tenemos baremado y pueden pasar por aquí. Cuanto antes pasen, siempre es mejor, porque bueno, cualquier problema que pueda surgir en la contratación, con tiempo se pueden solucionar. No estás cocinando una receta de ternera para la cena de Navidad con tu familia. No te engañes. Estás jugando la maldita Champions de la cocina casera. Sobre esta mesa solo habrá rivales. Estarán los que siempre luchan por el título. Y los que su único objetivo es no caer en la primera ronda. Esto es una final. Y las finales no se juegan, Néstor. Se ganan. Estas Navidades juega en casa. Elige Vacuno del Nuestro. Fans del vacuno. Muy fans de lo nuestro. Y estamos ahora con Carlos Bayón para hablar de la orden de módulos de 2022, porque ya se ha redactado el borrador y queremos saber pues cuándo se va a hacer pública. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en principio tenemos un borrador. El borrador normalmente se suele publicar ahora para principios de diciembre y los efectos siempre son para la orden de módulos del año 2022. La del 2021 ya está fijada, estamos acabando el año y se hará la declaración de la renta, y posteriormente pues ya hablamos de lo que es módulos para el 2022, que empieza a haber incertidumbre, empieza a haber dudas de si van a cambiar o no van a cambiar. De momento seguimos todo igual, la orden fija todos los mismos límites y los mismos requisitos para estar en el 2022 en módulos, y de momento no hay en principio ninguna novedad, y esperemos que se publique como tal. Nos ha llegado el borrador. Bueno, es importante, esas dudas surgen siempre ahora a final de año, pero es importante que la gente sepa que se mantiene como estaban, ¿no? Eso es, para todo el año 2022 seguimos con los mismos límites y seguimos con las mismas normativas de módulos. No va a cambiar nada, tanto los del régimen general, los del régimen especial agrario y los del régimen simplificado siguen teniendo las mismas condiciones para estar y no estar. Respecto al año 2020 sí que es cierto que en el año 2020 hubo una reducción por el tema del COVID del 20%, que ese no aparece en la orden de módulos porque ese fue una normativa específica para el año 2020. Entonces esa reducción del 20% tenemos que tener en cuenta que no se va a poder aplicar y que los módulos van a ser en principio pues como el 19, el 18, el 17. ¿Puede haber modificaciones posteriores o de momento? Posteriormente, como todos los años, suelen salir en abril si ha habido algún siniestro o algún percance, algún pedrisco al tema sequía o algún producto que ha tenido una mayor repercusión en lo que es la producción. Pero eso hasta abril nunca lo sabemos, con lo cual sí que es cierto que a la hora de calcular ahora qué posibilidades tenemos de facturar, no facturar, de ingresos o no ingresos, lo que nos regimos es por lo que pretendemos o preveemos que va a salir a corto plazo, que es simplemente esta orden de módulos. Sí, porque es algo que
también tienen que tener en cuenta, ¿no? Es en qué hay que fijarse para no superar precisamente ese límite de ingresos. Eso es, lo que más nos importa un poco a todos y lo que más nos fijamos con las órdenes de módulos es que Hacienda no nos rebaje el límite máximo para poder seguir o mantenernos en módulos que consideramos que puede ser una de las mejores opciones para la gestión fiscal de las actividades agrarias y ganaderas. En este caso se mantienen los 250.000 euros de límite para todos los agricultores que se quieran mantener en módulos. Sí que es cierto que recordar que esos 250.000 euros incluyen tanto los de la explotación propia como los del cónyuge y los hijos o los de familiares que tengan una relación directa en esa explotación, o si tenemos una sociedad civil que también se dedica a actividad agraria y de manera individual también, pues que el conjunto de todo ese volumen de ingresos que no supere los 250.000 euros. ¿Es recomendable además, Carlos, hacer una previsión de la declaración de la renta? Sí, es bastante un poco, pues no es ningún trámite, digamos, que no sea legal el hacer una previsión de la declaración de la renta, y sobre todo eso que hemos hablado hasta ahora, el límite de 250.000 euros, si no tenemos intención de superarlos o no queremos cambiar de régimen, pues estar atentos. Recordar que en los 250.000 euros no se incluyen ni subvenciones ni indemnizaciones, pero que sí que tenemos que tener en cuenta que ese volumen de 250.000 euros incluye la venta del producto más el IVA, sin tener en cuenta las retenciones. Entonces es muy bueno hacer una previsión ahora antes de final de año, sobre todo por clarificar cómo va a quedar nuestra posible declaración de la renta y por no superar ese límite de ingresos. Pues como nos decía Carlos, ya se ha redactado ese borrador de esa orden de módulos para 2022, se publicará en los próximos días, en las próximas semanas, y lo más importante es que no hay cambios. ¿Algo más que tengan que tener en cuenta los agricultores antes de que termine este 2021, Carlos? Bueno, iremos hablando igual en otras ocasiones de normativas que nos esperan para final de año, de cierres contables, de planes de pensiones. Sí que recordar un poco que todos aquellos que no hayan tramitado las ayudas de la devolución del impuesto de hidrocarburos, la ayuda del gasóleo, que el plazo siempre acaba el 31 de diciembre, pues que aprovechen a revisar si ya está hecho, si ya está cobrado, y si no está hecho, pues que lo pasen por las oficinas para tramitarlo y así no se acumulen ya a última hora del año, pues que se acumulen los últimos, que siempre suelen quedar. Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero volvemos la próxima semana aquí, a Campo Palentino.